La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal dio a conocer ayer la captura de Jorge Antonio Iniestra, un hombre acusado de homicidio, corrupción de menores, secuestro, violación, violencia familiar, entre otros. Hoy Milenio Televisión visitó la casa en donde este hombre mantenía secuestradas a sus hijastras. Este era el mismo lugar en donde reiteradamente abusaba de ellas. Él es Jorge Antonio Iniestra. Sus vecinos en Iztapalapa lo conocían como el Toño. Era taxista e integrante del coro de la iglesia de la colonia Renovación. Sus vecinos no sospechaban que mantuvo encerradas a sus 2 hijastras durante 7 años, a quienes violaba y con quienes tuvo 5 niños. Es más Toño el chamaco que sale en la mera portada de lo que pasó. Él andaba en el coro de la iglesia, siempre anduvo ahí. Por eso a nosotros como vecinos se nos hace raro que pasara esto. En 2004, Iniestra conoció a Clara Tapia en la conserjería de una escuela en la colonia San Lorenzo Xicoténcat, donde ella vivía con sus hijas Gabriela, de 14 años, Rebeca, de 12, y su hijo Ricardo, de 10. Clara se enamoró de Toño, 12 años menor que ella, y lo invitó a vivir a la escuela. Conocí a ese tipo que al principio se portó muy amable y decía que amaba a mis hijos y que a mí me quería. Al poco tiempo, en verdad sacó lo que es un maldito. 2 años después, Jorge comenzó a cambiar. Con amenazas y engaños, obligó a madre e hijas a tener relaciones sexuales con él. Ricardo era obligado a observarlos. La señora Clara Tapia Herrera lo permitía. Para la señora una fantasía, ver a sus hijas en posiciones sexuales. No, ella lo permitía, pero tú lo hacías, o sea, no hables por ella, no, hablemos de todos. Hablemos, o sea, si la entrevista me la estás haciendo, hablemos de la realidad, no solo. Dice una frase muy común que todos la entendemos, y la frase se dice así: para bailar un danzón se requieren de 2. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero yo tenía que hacer lo que él decía, porque siempre me obligó a hacer lo que él decía. Mis hijos y yo le teníamos miedo, nos decía que el que le hiciera algo a él o a su familia era capaz de matar. Y eso nos lo decía 1, 2, 3 veces a la semana, diario, todos los días. A las niñas las sacó de la escuela y las obligaba a dormir con él en un cuarto con las ventanas tapiadas. No las dejaba salir ni siquiera al sanitario. A Ricardo le tocaba limpiar. Además, tenía que trabajar como pepenador. Si no entregaba una cuota a Toño, lo golpeaba y castigaba dejándolo desnudo durante toda la noche sobre un charco de agua en la cabeza. Porque mi hijo Ricardo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura. Y él se la pasaba encerrado con mis hijas. Y le tocábamos: Jorge, es que tenemos hambre. Y Jorge jamás salía. En junio de 2009, Iniestra se llevó a las hijas de Clara a vivir con su madre. Ahí, junto con sus 4 hermanos, mantuvo cautivas a las niñas. Hay datos muy importantes de la declaración de Gabriela. Ella señala textualmente que en una sola ocasión se asomó por la ventana, Jorge Antonio la ve y le da 20 tubazos en la espalda. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática y que él era de clase media y que en la clase media hay alguien de clase media y que ven la vida de otra forma. Que un hombre puede tener las mujeres que quiera. Ellos presentan el síndrome de Estocolmo, hacen una defensa de esta persona. En noviembre, Toño mató a golpes a Rebeca. Trató de reanimarla colocándole en los pechos a una de las bebés que había tenido con ella, pero presionó tanto que también la asfixió. Ambos cuerpos estuvieron dentro de un cuarto durante un mes. 2 años después de estos hechos, Clara interpuso una denuncia por violencia familiar. La Procuraduría entendió la dimensión de los hechos hasta que avanzó en la investigación. Jorge Antonio, no, pues es una pena de prisión bastante alta, tan solo con los 2 homicidios, uno calificado, uno en razón al parentesco, la corrupción de menores y la violencia familiar. Con esos delitos tendría para alcanzar al menos más de 40 o 50 años de prisión. ¿Qué apoyos te llevan? Con imágenes de Héctor Filio e información de Leticia Fernández, para Milenio Noticias, Jonathan Pardiñas. Una historia digna de un guión de una película de terror, así como esas historias que han llegado de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, donde hombres mantenían encerradas a mujeres, hijas, hijastras, con quien procreaban hijos. Y esto se da aquí en medio de un sector tan
populoso, tan habitable, tan lleno de personas como es la delegación Iztapalapa. Hay muchas preguntas que quedan sobre todo esto, pero también juicios o prejuicios que se hacen en torno sobre todo a Sara Tapia, la madre de las jóvenes, Clara Tapia, la madre de las jóvenes, quien durante todo este tiempo fue testigo de los abusos en contra de sus hijas. Incluso se enteró del homicidio de una de sus hijas, de una de sus nietas, y solapó los golpes, las vejaciones. Muchos preguntan por qué no denunció y cuál va a ser el papel de esta mujer, una víctima o una responsable de los hechos.